respuesta de Dios para la pretensión de la grandeza humana. Un niño es la respuesta de Dios para la aspiración a pretender ser como el Jesús del reino. Note bien que las Sagradas Escrituras plantean de manera perfectamente clara que para habitar en este reino, el Verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. No vino como verbo, sino se hizo carne para habitar entre nosotros. El mismo Jesús en cierta ocasión dijo: las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene siquiera dónde reclinar su cabeza. Mire, querido, es en el pensamiento de la fe cristiana donde se tiene que estrellar la soberbia. Es en el pensamiento de la fe cristiana donde se tiene que hacer cantos el orgullo. Es en el pensamiento de la fe cristiana donde tiene que caerse la arrogancia. Es en el pensamiento de la fe cristiana donde tienen que hacerse añicos las ambiciones humanas. Porque si vivimos dentro de la experiencia de ese tipo de vida, de ese tipo de conducta, seremos ciudadanos de cualquier cosa, pero jamás seremos ciudadanos del reino de Dios. Y esto tiene que penetrar no solamente en el corazón, esto tiene que penetrar en nuestra mente, porque a veces vivimos vidas equivocadas, haciendo una reinterpretación de lo que ya está interpretado en la fe. El reino de Dios es un reino al revés del reino secular, del reino mundanal. Y a veces nosotros teológicamente queremos volverlo a poner en dirección contraria como Dios lo puso. Aquí hay un gran desafío. ¿Qué nos dice la respuesta de Jesús? Para habitar en el reino de Dios, no en el cielo, en el reino de Dios que está entre nosotros. Hay que volverse niño. Bueno, pero es que la Biblia dice que uno tiene que crecer. Sí, no tiene que crecer, crece. De hecho, volverse niño en el reino de Dios es la evidencia del mayor crecimiento. Volverse niño en el reino de Dios es la evidencia de alcanzar la mayor estatura. Allí hay un niño, alrededor hay 12 adultos. Y el planteamiento de Jesús ya empieza a poner una pregunta en el corazón de los adultos. Digan ustedes, ¿se están volviendo niños o se están volviendo adultos? Se están volviendo niños para aprender a maravillarte de las cosas. O te estás volviendo adulto para caer en la trampa de la apatía por las cosas. Te estás volviendo niño. Te estás volviendo niño para tener mayor capacidad de perdón. O te estás volviendo niño, adulto, para entrar en la trampa del rencor y la falta de perdón. He conversado con cantidad de personas como parte de un proyecto que estamos empujando con la ayuda del Señor. Y he hablado con cantidad de personas que atienden
niños en instituciones. ¿Y sabe qué me han dicho? Me han dicho, por más maltratante que sea un padre, por más maltratante que sea una madre, a un niño maltratado lo sacan de su casa, lo llevan a otra casa, y por más maltratado que él sea, él llora porque quiere estar en la casa de papá y de mamá. ¿Por qué lo hace? ¿Porque le gustan los golpes? No. ¿Porque le fascina el maltrato? No. Lo hace porque tiene una capacidad extraordinaria para perdonar y echar al olvido el rencor. Por eso es que lo hace. Por eso es que funciona de esa manera. Por eso es que actúa de esa forma. Porque en él hay una capacidad que nosotros los adultos hemos perdido. Cuando yo era niño le aguantaba a cualquiera lo que fuera, pero ahora no, ahora me enfrento. Dios me ha dado el espíritu de la valentía para enfrentarme en necedad. Los más grandes en el reino de Dios son los que tienen capacidad para maravillarse, los que tienen capacidad para perdonar y olvidar el rencor. Los más grandes en el reino de Dios son los que tienen la capacidad de la inocencia. Mire, yo les digo con toda honradez, si yo hubiera sabido lo maravilloso que era ser abuelo, yo hubiera sido abuelo primero, antes que papá. Yo no tenía toda la experiencia de vida. Para ejercerme como papá. Ahora tengo un poco más de experiencia, más paciencia. Ahora puedo comprender mejor el cuadro de la conducta del niño. Cómo me disfruto el ser abuelo. Y cómo me disfruto mirar la inocencia de un niño que con candidez me dice, Abu, báñame. Que con candidez me dice, llévame al baño. Y se lo voy a decir con lo gráfico como es. Con la candidez que me dice, Abu, límpiame. Pero qué inocencia. Con la candidez, con esa inocencia que cuenta las cosas. El que quiere ser grande del reino de Dios tiene que empezar a desarrollar sentido de inocencia, porque el prejuicio nos está matando. El prejuicio nos mata, porque el prejuicio nos lleva a juzgar, el prejuicio nos lleva a condenar, el prejuicio nos lleva a hacer selección. Yo trabajo con este, pero con este no. No hay Dios que me haga trabajar con este, porque con quien yo quiero trabajar es con este. ¿Quién puede ser ciudadano del reino de Dios cuando desafía la voluntad de Dios determinada para su vida? ¿Quién puede ser parte del reino de Dios cuando hace prejuiciadamente elección y no acepta que Dios tiene propósitos en la vida, y lo que la Biblia enseña a los que aman al Señor, todo obra para bien? No lo acepta. Gloria a Dios. Los niños tienen la capacidad. Esa humildad infantil, que a veces, como resultado de nuestro prejuicio, la malinterpretamos. Llega una persona a una fiesta de adultos y todos los adultos quieren hacerle gracia al niño. Y el niño se enconcha y se esconde. Y allá le hacen cosquillas en los pies y él no levanta la cabeza. Y después somos tan buenos especialistas en análisis. Le decimos,
¿Qué nene más orgulloso? Los padres van a tener que buscar mejor ese nene. Y no nos damos cuenta que la razón por la que el niño actúa de esa forma es porque tiene una humildad infantil que pretende pasar inadvertido en el lugar de los adultos. ¿Quién quiere ser grande en el reino de Dios? Los que quieran pasar inadvertido. No los que piden fanfarria a la hora de su entrada. Señor. ¿Quién quiere ser grande en el reino de Dios? Los que llana y sencillamente, no desean prominencia, sino que prefieren quedar en la sombra. Esos niños que los llevamos a actividad de adultos y no se sienten cómodos porque se sienten expuestos al ojo de los adultos y ellos prefieren pasar inadvertidos en la sombra. ¿Quién es grande en el reino de Dios? El que es totalmente dependiente de quien le cuida. Óigame, la naturaleza nos dice que a la vuelta del nacimiento de un becerrito en un año, ya es un toro. A la vuelta de 2 años del nacimiento de un caballito, de un pony, ya es todo un potro. A la vuelta del nacimiento de una becerrita de 1 año, ya es una novilla. Los niños pasan años y años y años y años y todavía siguen siendo dependientes de sus padres. Y llegan hasta 50 años y todavía hay áreas en ellos que tienen necesidad de dependencia. Oiga, y el prejuicio humano ve eso como malo. ¿Cuánto daría yo 14 años después? 8 años después, por sentir la mano de mi papá y de mi mamá sobre mi cabeza. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría yo por escuchar aquella voz de mi padre que me tenía un apodo particular? Está prohibido decirme. Para que se mantenga prohibido no se lo puedo decir. Pero aquella voz que se escuchaba a la distancia, Muse. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cuánto daría yo por escuchar aquellas palabras que no tenían interpretación en su sonido de mi mamá? Porque quien quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser totalmente dependiente de quien le cuida. Es totalmente confiado. El niño es totalmente confiado. Es más, es felizmente confiado. Leía yo hace unas semanas atrás una noticia de una mujer que decidió asesinar a sus hijos. Pero antes de asesinarlos les contó lo que iba a hacer con ellos. Y les dijo que se los iba a llevar a un viaje lejos, lejos, lejos. Y les dijo que el viaje al que los iba a llevar era como resultado de una comida que ella había preparado. Si me lo dice a mí, yo no oro por la comida, yo simplemente no me la como. Pero los niños se sentaron a la mesa plenamente confiados de que la comida que había preparado mamá
los llevaría a un largo viaje y los asesinó. Porque así es el niño. El niño es totalmente confiado. Ahora, contésteme una pregunta. ¿Cree usted que en la vida de aquellos 12 mandriles había esas cualidades? ¿Cree usted que en la vida de ellos habían esas cualidades? ¿Habrían ellos inocencia? ¿Habrían ellos confianza plena y absoluta? ¿Habrían ellos capacidad para perdonar y olvidar el rencor? Le sacaron la alfombra de los pies a los 12 discípulos. Jesús, ¿quién será el grande en tu reino? ¿Quién será el grande? Pues será grande el que se conduzca como se conduce este niño. Grande en el reino de Dios solo será quien posea las cualidades de un niño con una gran evidencia. Con una gran evidencia. Escuchen bien. A mí me encantaría ser el ejemplo, pero yo dije que cada menos cuarto. No se deje guiar por aquel, yo voy por él. Tan bobo, nada. Ese no es. Note esto bien. Yo no tengo el tiempo, pero si yo invitara a 12 adultos aquí, los invitara y llamara a un niño de 4 o 5 años y lo pusiera en el medio de ellos, ¿ustedes lo verían? ¿No? Ahora, un niño de 4 o 5 años, de esta estatura más o menos, ante personas así tan altas como yo, rodeado por 12 personas, estaría ahora mismo aquí en esta posición. Esta sería su posición. Y se estaría preguntando, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué me han mandado a meter en el medio de estos 12 hombres? ¿Qué me irán a hacer? Los niños hablan y los niños analizan y los niños articulan y llegan a conclusiones. Es probable que esa criaturita hubiera estado pensando, me irán a vender como esclavo, como vendieron a Pepito. Me irán a dar una pena, me llevarán a las puertas de la ciudad para que los ancianos me juzguen y me apedreen. ¿Será que mi mamá o mi papá no ha pagado algo? Y ahora me van a entregar a uno de ellos para llevarme como pago por la deuda. Allí estaría ese niño. Y lo único que estaría pensando es, wow, qué grandes son. ¿A usted no le ha pasado que se ha encontrado con su maestro del primer grado y ahora descubre que es más chiquito que usted? Ese es más chiquito que yo. Pero cuando usted lo veía en su salón, con la regla y la tiza en la mano y el borrador, oiga, qué alto usted lo veía. Porque esa es la figura de un niño, esa es la vida de un niño. Y Jesús está diciendo, el que quiera ser grande en el reino de Dios, en el peregrinar de esta vida, tiene que asumir ¿qué? Tiene que asumir esa postura. ¿Cuál es la enseñanza entonces? ¿Cuál es la enseñanza? Aunque ocupes el centro en cualquier ministerio de tu vida, aunque ocupes el centro en cualquier tarea de la iglesia, aunque ocupes el centro en cualquier empresa, aunque ocupes el centro en cualquier lugar de prestigio, aunque ocupes el centro en cualquier posición donde Dios te ubique, no olvides que para ser miembro del reino de Dios tienes que ser como ¿qué? Como niño.
siempre tendrás que mirar y ver a los que te rodean más grandes que a ti. Amén. Estarás en el centro, pero porque estés en el centro, no te creas que eres más grande que los que te rodean. Sí, Señor. Estarás en el centro, pero no te creas que por estar en el centro eres más importante que los que te rodean. Estarás en el centro, pero no olvides que estando en el centro, los que están a tu alrededor son más grandes que tú. Gloria a Dios. Si quieres ser parte del reino de Dios, tenemos que pensar de esa manera. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Gloria a